Tarek tiene la palabra. Gracias, senadora presidente. Bueno, primero quiero realzar el buen gesto que ha tenido el senador Flores de enviar esta resolución camaral a la respectiva Comisión de Política Internacional para poder pasar por el proceso que corresponde según nuestro reglamento y para poder recibir también cuáles son los argumentos que plantea esta comisión a favor o en contra de esta resolución. Quiero dejar por sentado que se trata de un tema, como han hecho los que me han antecedido también en el uso de la palabra, de un tema bastante delicado, porque es un tema que no puede ser de relaciones internacionales entre gobiernos que nos prestamos colaboración, tenemos proyectos comunes y que no deben dañarse las relaciones bajo ninguna circunstancia, en la medida de lo posible, mucho menos ante una declaración hecha en un programa radial, como es lo que ha pasado con esta declaración del presidente Bolsonaro, presidente del Brasil. Es una declaración que la ha hecho de modo personal en un programa y que lógicamente ha tenido repercusiones porque además ya viene a colación de otras, de otras participaciones, incluso de votos resolutivos que han llegado a Bolivia de otros gobiernos, del informe del relator de la ONU, García Sayán, que ha sido categórico y claro en decir que este juicio que se realizó a la expresidente es un juicio que no está dentro de los cánones de la legalidad y que debería haber sido abordado de otra manera. Debería haber habido un juicio de responsabilidades como le corresponde a cualquier persona que llega al poder de la manera que sea, para dejar la base de que esta es la legalidad a la que se debe someter un ex mandatario, una persona que ha gobernado el país. Por otro lado, también no es una declaración solitaria del presidente Bolsonaro, porque también el parlamentarios norteamericanos se han pronunciado en el mismo sentido, el Reino Unido se ha pronunciado en el mismo sentido, la Unión Europea también, instituciones de derechos humanos, organizaciones de derechos humanos como la Human Rights Watch, Amnistía. O sea, no es solitario esto, son voces del mundo que están teniendo una observación con respecto a todo lo que está pasando a nivel judicial en Bolivia y que tachan este proceso de ilegal y que exigen que se respeten los derechos humanos de las personas como corresponde. No lo hacen solo con Bolivia, lo hacen con cualquier país que creen que está incumpliendo los convenios de derechos humanos. Entonces, no podemos hacer, a mí me parece esta resolución camaral totalmente apresurada, inmotivada, desmesurada. Es decir, no ha sido pensada, creo yo, y eso también quisiera que tengamos una reflexión, porque la Cámara de Senadores no puede sacar una resolución de esta calidad ante una situación que no amerita una reacción de esta naturaleza. Si se tratara de un conflicto mayor, si se tratara de una intervención mayor en asuntos de Estado, es una voz del mundo más que se suma a estos reclamos por los derechos humanos y una propuesta de que si el gobierno de Bolivia no quisiera, llegara a la conclusión, la señora Yanine Áñez, expresidente, podría tener la posibilidad de tener un asilo político en el Brasil. Y esa no es una propuesta que se pueda considerar una injerencia. Decir además que considera que el proceso judicial no es correcto es su visión y lo está haciendo
dentro de estas otras voces que en el mundo se han manifestado en el mundo en el mismo sentido. Y no podemos estar a diestra y siniestra tirando golpes y palos porque no todo el mundo piensa como el gobierno actual de Bolivia. Quiero recordarles también otros aspectos que son importantes, y es que han habido y hay permanentemente intromisiones del señor Maduro, intromisiones del presidente de México, López Obrador, intromisiones del presidente de Argentina, Fernández, ni se diga, dice lo que le da la gana de nuestro país, opina en materias que no debería opinar, se anticipa incluso a situaciones que se van a dar, y nunca el Senado ha sacado una resolución en este sentido. Por lo tanto, yo pido eso, un principio de igualdad y un principio de solidez del Senado para tener para generar este tipo de resoluciones, porque va a quedar justamente que hasta el Senado no tiene la posibilidad de tener una racionalidad y una independencia, y que el Senado también está mostrando esta desmesura del poder frente a situaciones que no merecen una reacción de la naturaleza en que estamos queriendo tomarla. Quiero recordarles también que es importante que seamos equilibrados en todo, que la justicia y que las acciones que tengamos desde los diferentes órganos del poder sean realmente sólidas, equilibradas, para que muestren justamente que pueda haber un gobierno en Bolivia, que el gobierno de Bolivia muestre mesura, muestre que antes que nada está la posibilidad de que todos los ciudadanos sean iguales frente a la ley y que se imparta justicia en igualdad de condiciones, que ese es el precepto básico de una democracia. Caso contrario, nos estaríamos enterrando cada día más, mostrando exactamente todo a la inversa, todo lo contrario. Y solamente a manera de colación, quiero decirles que, por ejemplo, en el 2019, cuando se suscitaron los hechos, la violencia que se suscitó en las calles, en diferentes episodios por el fraude electoral que hubo, por el dictamen del fraude electoral, en Bolivia hubo un hecho lamentable que fue y que sigue siendo una deuda con este país. Un ex guerrillero de la FARC, Facundo Molares, estuvo en los hechos del Puente de la Amistad en Montero, en el momento en que mataron a chicos. Él hizo declaraciones de prensa diciendo que él había combatido, había venido a combatir. Esas declaraciones están en un diario local y él las hizo con su propia voz. Son textuales de lo que él dijo, que él no se consideraba un victimario, sino una víctima porque consideraba que esta lucha tenía que llevarla a cabo y que él había estado en los 3 días de enfrentamiento. Él se había declarado prácticamente parte de esta situación de violencia y de estos asesinatos. Estuvo preso en el 2019, sin embargo, tras que subió el presidente Arce Catacora, lo liberó en diciembre del 2000. O sea, él estuvo preso el 19 y en diciembre del 2020 fue liberado, enviado a Argentina en un avión militar, o sea, mostrando que realmente Bolivia no cumple con la posibilidad de investigar, que no está dando a todos los habitantes de su país, a todos los ciudadanos, la misma justicia. No hay la misma justicia para todos. Estos son todos antecedentes que hacen que los gobiernos que ya les he señalado se manifiesten. Canadá se ha manifestado también con respecto al juicio de la expresidenta Yanine Áñez. O sea, son gobiernos que están preocupados porque están mirando permanentemente este cúmulo de hechos que están mostrando que hay injusticias en Bolivia, que el poder es discrecional, que el poder se está manejando con desmesura, que no hay igualdad de condiciones ni garantías para todos los bolivianos, que unos bolivianos son medidos
con una vara pequeña y los otros con una vara alta, que se quedan presos y en detención preventiva por años o como fuera, o les hacen juicios express a personas que son perseguidas políticas, no a los que generan delitos considerables y daños muy graves para la sociedad y para nuestro país. Estas cosas son las que debemos cuidar y no enojarnos por declaraciones que hacen las personas que nos están mirando, porque estos presidentes están observando, tienen su propio criterio, tienen su propia, sacan sus propias conclusiones y tienen la libertad de expresarse también con respecto a los procesos que observan. El expresidente Bolsonaro no ha dicho que la está pidiendo ya y no ha hecho ni siquiera una declaración oficial ni un pedido oficial al respecto. Ha hecho una declaración de prensa en un medio, en un programa. No puede ser que nosotros respondamos de esta manera. Por lo menos nosotros también, la bancada de Creemos, nos parece muy bien que haya ido a la comisión respectiva. Esperamos que el informe sea equilibrado y de cualquier manera no va a ser una decisión unánime del Senado porque no nos parece que sea un tema que el Senado tenga que responder en estos momentos. Muchas gracias. Gracias.